En el ámbito cultural, por ejemplo, dentro de la antropología, pues, histórica, artística, literaria, conceptos y también la arqueología en el ámbito del cristianismo, junto con la antropología, la paleontología, la paleoantropología, la primatología, que es el estudio de los primates, diversos conceptos en el ámbito de las ciencias sociales y ciencias humanas. La antropología histórica y la antropología ética. La antropología histórica es una disciplina que estudia las culturas humanas y sus cambios a lo largo de la historia, integrando el método de la historia y la antropología. Se enfoca en cómo las sociedades evolucionan y cómo el contexto histórico influye en sus costumbres, creencias y prácticas. La antropología histórica es un estudio o un recorrido de las culturas humanas y los cambios que han ido produciéndose a lo largo de la historia. De ahí que se apliquen esos dos métodos, historia y antropología. Pero claro, al final el objetivo de la antropología histórica es enfocar cómo las sociedades humanas evolucionan, cómo el contexto histórico también influye en las costumbres, creencias, prácticas. Y la antropología ética, la antropología moral, explora los fundamentos éticos de las acciones humanas y las normas morales en diferentes culturas. Se interesa por las bases de moralidad, la diversidad de sistemas éticos y las implicaciones éticas en la investigación antropológica. En sí, la antropología ética lo que se centra es cómo se comporta el ser humano, que sería las acciones humanas y las normas morales en las diferentes culturas. Por ello se interesa en las bases de la moralidad, que sería la moral, la diversidad de sistemas éticos también, y todas las implicaciones éticas en la investigación antropológica. Es decir, ese estudio antropológico de cómo nos hemos ido comportando en, como especie, con el resto también del medio ambiente. La antropología literaria y la antropología artística. La antropología literaria es un campo interdisciplinario que estudia la literatura desde una perspectiva antropológica, explorando cómo la literatura refleja, moldea y se relaciona con la cultura y la experiencia humana. No se limita a la literatura escrita por antropólogos, sino que busca comprender la literatura como un artefacto cultural y medio para analizar la condición humana. La antropología literaria es que la literatura se sumerge en el estudio de la humanidad o de los seres humanos, porque lo que intenta es reflejar, moldear y relacionarse, ver la literatura cómo se moldea, se refleja, cómo se relaciona con esa cultura y experiencia antropológica. Esto no quiere decir que los antropólogos o antropólogas, lo digo yo, es decir, tanto hombres como mujeres, dejen huella pues, a través de libros, como lo han dejado muchos. Eso está claro, incluso también en el ámbito de las ciencias y de las ciencias sociales. Pero claro, lo que intenta es como la literatura casi sumergerse en el ámbito del estudio humano, es decir, explicar las condiciones humanas, las culturas, cómo el ser humano se ha ido desarrollando a través del ámbito literario. Y la antropología artística es algo parecido. Es una rama de la antropología que estudia el arte en su contexto cultural, analizando cómo se crea, se usa y se interpreta en diferentes sociedades. Se diferencia de la crítica o historia del arte al centrarse en función social y simbólica del arte dentro de una cultura específica, más que en su valor estético intrínseco o en la historia de la producción. Es decir, que en realidad casi es casi centrarse en cómo se comportaban casi las culturas en su momento a través del arte. La antropología psicológica y la antropología psiquiátrica. La antropología psicológica es una disciplina que estudia la relación entre la cultura y la mente. Analiza cómo los factores culturales y sociales influyen en el comportamiento, la cognición y las emociones de la persona. Se enfoca en cómo las creencias, valores, normas y prácticas de una cultura moldean la experiencia individual y colectiva. La antropología psicológica lo que intenta es estudiar esa relación entre el ámbito cultural y la mente humana, con el objetivo de cómo los factores culturales y sociales influyen en el comportamiento, la cognición y las emociones de las personas. Es decir, todo lo que rodea primero individualmente y luego colectivamente, el ser humano tenemos un comportamiento diferente al otro, una cognición diferente también. En nuestra mente tenemos cosas diferentes y tenemos también emociones, aunque a veces no las expresemos, eso está claro. Eso quiere decir que al final la antropología psicológica lo que intenta es casi inmiscuirse en el estudio de las creencias, valores, normas y prácticas de una cultura que moldean la experiencia individual y colectiva de los seres humanos. Y la antropología psiquiátrica es un campo que estudia la relación entre la cultura, la sociedad y la salud mental, analizando cómo los factores culturales influyen en la experiencia, expresión y tratamiento de los trastornos mentales. Algo muy parecido
antropología psicológica, con el objetivo de que al final lo que intenta es llevar a cabo una relación entre la propia cultura, la sociedad y la salud mental de las personas, con el objetivo de analizar cómo los factores culturales influyen en esa experiencia, expresión y tratamiento de los trastornos mentales que podemos llegar a tener o que podemos producir. Pero eso no quiere decir de llegar a tener en eso, es decir, ahí lo que intenta es estudiar el ámbito de cómo nos comportamos nosotros ya a través del medio ambiente y sobre todo nuestro comportamiento individual y colectivo con el entorno social, familiar y otras formas de expresión por parte de los seres humanos. Y también se enfoca en comprender las diferencias culturales en la presentación y percepción de las enfermedades mentales, así como el impacto de las estructuras sociales y culturales de la salud mental. Es como inmiscuir el estudio casi de la cultura a los problemas que tenga cada persona individualmente y colectivamente en el estudio de la psiquiatría y de la psicología, dentro del ámbito de, claro, del comportamiento humano y de la propia cultura humana. La antropología marxista y la antropología económica. La antropología marxista o antropología de liberación es una corriente dentro de la antropología que aplica el análisis marxista a las sociedades humanas, enfocándose en la estructura económica, las relaciones de poder y la lucha de clases como motores del cambio social. Su principal objetivo es comprender cómo las condiciones materiales influyen en la cultura, la organización social y la evolución humana, buscando caminos para la transformación social. Esto quiere decir que al final la antropología marxista, el objetivo es igual que el pensamiento marxista. Se enfoca en la economía, las relaciones de poder y la lucha de clases con el objetivo de cambiar la sociedad. Si el capitalismo es un problema, la burguesía es un problema, para el marxismo lo que intenta con la antropología o otros ámbitos es romper y llevar a cabo una serie de condiciones con el objetivo de que la cultura, la organización social y la evolución humana busquen la transformación social, es decir, es cambiar la cultura y el pensamiento capitalista y burgués por un pensamiento marxista y antropológico con el objetivo de que todos los seres humanos vivamos en las mismas condiciones de igualdad, como si prácticamente fuera, y esto lo digo yo siendo historiador, vivir en la prehistoria. Ese es el ejemplo de la antropología marxista. La antropología económica es una rama de la antropología que estudia las actividades económicas de diferentes sociedades humanas, enfocándose en cómo las personas producen, se distribuyen y consumen bienes y servicios y cómo prácticas se relacionan con su cultura y organización social. La antropología económica, el objetivo al final es llevar a cabo un estudio de la cultura con los tintes económicos que llevamos a cabo los seres humanos, que en realidad cómo producimos, cómo distribuimos, cómo consumimos bienes y servicios en torno a cómo vamos, pues casi en el ámbito económico y cómo las prácticas y cómo prácticas se relacionan con su cultura y organización social, es decir, cómo al final la estructura de la cultura humana, el estudio de cómo somos, se aplica al ámbito del sector económico y cómo nos movemos en la economía o en la cultura. Claro. Dos conceptos en el ámbito religioso, la antropología cristiana y la arqueología cristiana. La antropología cristiana o antropología teológica es una rama de la teología que estudia al ser humano desde una perspectiva cristiana, considerando su relación con Dios y su propósito en la creación. Se diferencia de la antropología secular, que es un estudio científico de la humanidad. Primeramente, la antropología es el estudio humano, el estudio de la evolución humana. Bueno, ¿qué es la antropología cristiana o la antropología teológica? Es el estudio humano, pero a través de Dios. Y Dios, según lo que habla el mundo de la religión, es el creador del mundo. Entonces ya es totalmente diferente a la antropología secular, que la antropología secular lo que aplica es un método científico en torno al estudio de la humanidad. Y la arqueología cristiana es la disciplina que estudia los restos materiales de las antiguas comunidades cristianas para comprender su cultura, vida y fe a través del tiempo. Se enfoca en el análisis de artefactos, edificios, inscripciones y otros vestigios para reconstruir la historia y las prácticas de los primeros cristianos. Si la arqueología es el estudio de eh, las sociedades del pasado, de cómo vivían, cómo se desarrollaban, la arqueología cristiana es lo mismo, lo que pasa que se centra en las comunidades cristianas, con el objetivo de cómo vivían los primeros cristianos, cómo vivieron en su momento para reconstruir la historia, porque gracias a la antropología, a la arqueología, hoy en día tenemos evidencias científicas de cómo los seres humanos hemos ido evolucionando cuando no existía la escritura. Eso es en el periodo de la prehistoria. A partir de la aparición de la escritura ya comienza la historia que fue evolucionando desde la época de Mesopotamia, Antiguo Egipto, hasta hoy en día y al ámbito occidental,
y ha ido evolucionando, bueno, pues siendo hoy en día mucho más sofisticada. Pero la antropología y la arqueología son dos ciencias importantes para comprender la prehistoria humana y la prehistoria eh, de la fauna y de la flora. La paleontología y la antropología lingüística. La paleontología es la ciencia que estudia la vida pasada de la Tierra a través del análisis de los fósiles. Se enfoca en reconstruir organismos extintos, sus relaciones, evolución y los ambientes en los que vivieron. Además, investigan los procesos como fosilización y evolución de los ecosistemas. La paleontología es un estudio prehistórico con el objetivo de comprender la prehistoria a través de los paleontólogos, los especialistas, con el objetivo de llevar a cabo una historia de aquellos animales extintos, las relaciones, la evolución, los ambientes en los que vivieron, con el objetivo de llevar a cabo una investigación muy sofisticada para que sea pues, entendible por parte de la población cuando se estudia. Y luego ya el especialista en el ámbito de la historia, en el ámbito de la filosofía, en otros ámbitos, o incluso en el arte, pues ya estudia específicamente y se une a esas relaciones de las ciencias sociales. La antropología lingüística es una disciplina que combina el método de la arqueología con el análisis lingüístico para reconstruir la historia de las lenguas y sus relaciones, especialmente en periodos prehistóricos donde no existen registros escritos. Se enfoca en el estudio de la distribución geográfica de las lenguas, la evolución de sus estructuras y la relación entre lengua y cultura, utilizando principalmente datos lingüísticos y evidencia arqueológica. La antropología lingüística lo que intenta es llevar a cabo un método, gracias a la arqueología, con un análisis lingüístico, con el objetivo de reconstruir la historia de las lenguas y sus relaciones, ya que en el periodo prehistórico no existía la escritura. Eso comenzó ya en la época de Mesopotamia, como he dicho, Antiguo Egipto, y también se trasladó al ámbito occidental y hoy en día es mucho más sofisticado. Eso quiere decir que lo que intentó hacer, o lo que intenta hacer la antropología lingüística o la paleontología es estudiar la prehistoria para que sea entendible y sea comprensible por parte de la población con el objetivo de ver y de comprender cómo ha ido evolucionando las diferentes especies y que los seres humanos también hemos estado dentro del ámbito de la cultura biológica, porque somos seres humanos, somos animales al final, antropológicos, la antropología de ahí y con las ciencias lo que han intentado llevar a cabo es tanto la antropología, la paleontología, la paleoantropología, tantas ciencias en el ámbito de la prehistoria para reconstruir la historia y que pueda ser a lo mejor comprensible para todos. La paleoantropología y la primatología, ciencias muy cercanas. La paleoantropología es la rama de la antropología que estudia la evolución humana a través del análisis de restos fósiles y vestigios arqueológicos. Se centra en la comprensión de los orígenes y la evolución de nuestra especie, entre ellos el Homo sapiens y de sus antepasados. Si la paleontología es el estudio de los fósiles de la Tierra a través de los animales, las plantas, cómo han ido evolucionando los ecosistemas. La paleoantropología es el estudio del ser humano a través de los fósiles, los vestigios arqueológicos, de cómo el ser humano, el Homo sapiens, nuestra especie actual, ha ido evolucionando a lo largo de los periodos prehistóricos y también de sus antepasados, porque todo ello ha ido evolucionando. Y, por ejemplo, las herramientas como han ido evolucionando, siendo más rudimentarias en comienzo de la evolución humana, hasta ser más sofisticadas en nuestra especie y bueno, hoy en día ya eso ya pues ha ido ya evolucionando aún más en torno a la tecnología industrial y a la evolución industrial. Y la primatología es el estudio científico de los primates. Esta es una disciplina diversa en la que sus seguidores se pueden hallar en los departamentos de biología, filosofía, antropología, psicología, ecología, historia, psiquiatría, otras tantas, incluso muchas más, o sociología. Y la primatología moderna es ciencia extremadamente diversa. La primatología es el estudio de los primates, es un estudio científico de los primates. Si la paleoantropología es el estudio de los antepasados de los seres humanos, la primatología es el estudio es un estudio además científico de cómo son los primates. Lo otro es la paleoantropología, es gracias a la arqueología, en la cual vestigios arqueológicos, restos fósiles, se puede comprender cómo ha sido la evolución humana. La crítica de arte, la sociología del arte y la crítica literaria. La crítica de arte se enfoca en la evolución estética y la interpretación de las obras de arte, mientras que la antropología del arte se centra en la función social y simbólica del arte dentro de un contexto cultural específico.
Ya vemos que las obras de arte en torno a la crítica de arte es interpretarlas y llevar a cabo una evolución estética, y en el ámbito de la antropología, bueno, pues es un ámbito más pues, social, simbólico, de cómo realizaban los seres humanos el arte. La sociología del arte se enfoca en la relación entre el arte y la sociedad, incluyendo factores económicos, políticos y mediáticos, mientras que la antropología del arte se enfoca en el significado y la función del arte dentro de la cultura. Si la sociología se centra en el ámbito del estudio de la sociedad, la antropología del arte se estudia en la cultura solo y el significado de las sociedades antropológicas. La crítica literaria es el análisis y la evaluación de obras literarias buscando comprender su significado, valor y efectividad. Se diferencia de una simple reseña por su profundidad en el análisis de la forma, el contenido y el contexto de la obra. La crítica literaria puede ser académica, con un enfoque científico y nuevas lecturas de texto o divulgativo, orientada hacia lectores con recomendaciones o juicios de valor. Una crítica literaria al final lo que es un análisis con el objetivo que es siempre empírico, puede ser, normalmente siempre la crítica literaria es un objetivo, que puede haber subjetividad, pues claro que si el ser humano es subjetivo en sí, eso no quiere decir que en el ámbito, por ejemplo, de la estructura o de la forma en la cual, porque una crítica literaria al final lo que intenta es profundizar en un análisis, pues en un tema, o un contenido, en un contexto de la obra, en torno a algo pues muy específico que se centra en esa forma de la crítica literaria, como hacen los escritores y los críticos literarios que están muy cercanos en ese ámbito de las ciencias sociales literarias. La antropología pedagógica es una disciplina que estudia al ser humano en relación con la educación, analizando cómo los procesos educativos influyen en su desarrollo y cómo la cultura moldea su aprendizaje. Se enfoca en entender al ser humano como un ser educable, considerando tanto sus aspectos biológicos como sus disposiciones espirituales y cómo estos se desarrollan a través de la educación y la formación. En sí, la antropología pedagógica es casi estudiar al ser humano en cómo se relaciona con el ámbito educativo, sobre todo más cómo esos procesos educativos influyen en el desarrollo de la propia persona y cómo la cultura lo moldea en torno a su aprendizaje, pero que en realidad en sí lo que intenta hacer para definir la antropología pedagógica es que el ser humano sea educable, que el ser humano es a través de, tiene que tener educación, está claro, en el ámbito de la biología, como en las disposiciones espirituales, su creencia, y eso es en realidad cómo es todo a través de la educación y la formación de las propias personas. Después de definir conceptos, voy a poner tres ejemplos de antropólogos importantes en Estados Unidos y en Francia, es decir, en el ámbito occidental. Eric Wall fue antropólogo e historiador estadounidense de origen judío, adscrito al marxismo, conocido por sus estudios sobre el campesinado, la influencia de Europa y sus relaciones con Iberoamérica. Una de las obras es Europa y la gente sin historia de 1982, un hombre que fue de los más importantes en el ámbito de la antropología y de la historia y que, bueno, pues escribió el pensamiento marxista y llevó a cabo estudios sobre el campesinado, sobre Europa también, o la influencia de Europa y las relaciones entre también América o Iberoamérica. Dos ejemplos en Francia. Claude Meillassoux fue antropólogo francés, la obra es Anthropologie of Slavery de 1986. Y Emmanuel Terré fue antropólogo y activista político francés. Ambos dejaron huella en la antropología francesa. Con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os gusta este vídeo de los conceptos y tres ejemplos de intelectuales en Estados Unidos y Francia, es decir, en Estados Unidos y en Europa, darle a like, suscribiros, comentar y repito, no, pues historia y nos vemos en el próximo vídeo.